Ahora hablemos del proceso de medición. ¿Cómo realizamos el registro y ejecutamos la prueba de impulso cefálico? Nos enfocaremos en la técnica diagnóstica de la prueba de impulso cefálico, pues existen dos formas en las que podemos usar el IC-CAM. La primera de ellas es realizando un tamizaje, en el cual no requerimos una calibración, sino que solamente ponemos las gafas al paciente y evaluamos los canales semicirculares laterales y revisamos los resultados. Y la segunda es la que llamamos la prueba diagnóstica, en la que vamos a realizar una calibración y evaluamos los 6 canales semicirculares. Entonces hay varios pasos para realizar el procedimiento diagnóstico. El primero de ellos es la preparación del paciente. Ajustar bien el dispositivo en este paso. Entonces, si no lo ajustamos de forma correcta, no vamos a lograr unas buenas mediciones. En segundo lugar, necesitamos realizar la calibración. Y lo siguiente es realizar ya como tal los impulsos cefálicos laterales y posteriormente en los canales verticales. Los canales verticales están dispuestos en pares. Primero encontramos el anterior izquierdo con el posterior derecho y después el anterior derecho con el posterior izquierdo, con sus respectivas siglas, LARP y RALP. Ahora veremos cómo ubicar al paciente y cómo prepararlo. Lo primero es que debe estar a una distancia lo suficientemente lejos de la pared. Entonces aquí vemos la pared en la parte superior de la pantalla y nuestro paciente se va a ubicar mirando hacia el frente. Debe estar a una distancia por lo menos de 1,5 metros. Y eventualmente allí en la pared vamos a ubicar el objetivo hacia el cual debe mirar el paciente, pero antes de esto debemos verificar muy bien esta distancia, pues no queremos que el paciente realice la convergencia de sus ojos por estar demasiado cerca. Además de asegurarnos de que se encuentre 1,5 metros de la pared, también debemos verificar que el paciente no esté en una silla que gire o que tenga ruedas o que pueda realizar algún movimiento de su cuerpo durante la prueba. Debemos procurar entonces que sea una silla estática, de forma que el cuerpo del paciente permanezca totalmente quieto mientras hacemos los impulsos cefálicos. Posteriormente debemos verificar no solo la distancia, sino también la altura a la cual vamos a ubicar el objetivo. Y esto es muy sencillo, simplemente trazamos una línea recta desde los ojos del paciente y desde allí ubicamos el objetivo en la pared, justamente al nivel de los ojos del paciente. Ya con esto podemos continuar y realizar la calibración. Antes de realizar la calibración, por supuesto, necesitamos poner las gafas o lentes en la cabeza del paciente y aquí tenemos un video que nos muestra cómo se realiza pues este procedimiento. Entonces, algo importante del equipo es que primero vemos cómo el doctor pues visualiza los ojos del paciente para ajustarlo de forma adecuada y después vemos cómo en la parte lateral hace la tensión de la banda elástica para que no tengamos desplazamientos durante la prueba. Debe estar lo suficientemente ajustada. Y por último toma el cable USB y lo asegura en el soporte del cable USB. Esto es muy importante, porque si el cable USB se está moviendo por ahí o lo tocamos durante los impulsos cefálicos, esto va a introducir artefacto en el registro. Entonces, una vez tengamos así listas las gafas, lo cual en verdad no toma mucho tiempo,
podemos iniciar con la evaluación. Una vez están ubicados los lentes o gafas, vamos a fijarnos en el software que la pupila esté en el lugar correcto. Lo que vemos en esta ventana que se ubica en la parte superior del software es una imagen del ojo y vamos a verificar que la pupila esté siendo ubicada en el centro por el sensor de la imagen. Si encontramos que la pupila está en este tipo de ángulo, la forma de solucionarlo es rotando la cámara, girándola. Rotar la cámara nos ayudará a llevar al ojo al centro de la imagen. Lo siguiente es que debemos asegurarnos de que el párpado inferior se encuentre alineado, que se encuentre horizontal con la línea de la imagen. Lo que vemos en este ejemplo es que no se encuentra alineado en el nivel horizontal, tiene cierta inclinación. Y la forma de corregir esto es girando la cámara en sentido de las manecillas del reloj cuando hay una inclinación hacia la izquierda y al contrario de las manecillas del reloj cuando hay una inclinación hacia la derecha. En este caso que estamos viendo en la pantalla, la inclinación es hacia la izquierda, por lo tanto, en este caso en particular giraremos la cabeza, la cámara, en sentido de las manecillas del reloj. Una vez la pupila está en el centro de la pantalla en el plano horizontal, ahora vamos a ubicarla en el centro, pero ya de forma vertical. Y esto es muy sencillo, simplemente haciendo movimientos de la cámara hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Hay también un anillo de enfoque de la cámara para asegurarnos de que el ojo esté siendo mostrado de la manera más clara posible, más nítida. Y podemos girar pues este anillo hasta lograr que el ojo sea lo más claro posible. Y vemos también en esta imagen que hay dos luces o dos reflejos que los voy a señalar. Están aquí 1 y 2. Entonces esos reflejos se encuentran como a ambos lados de el círculo de color verde. Entonces este círculo de color verde es el área donde vamos a medir los movimientos de los ojos. Y esto puede producir artefactos, estos dos reflejos. Por lo tanto, lo que sugerimos es girar levemente la cabeza del paciente, tan solo de 5 a 10 grados, para eliminar este tipo de reflejos. Entonces ya tenemos las gafas ajustadas, la cámara en su lugar correcto. Ahora estamos listos, ahora sí, para realizar la calibración. Y hay dos tipos de calibración que podemos realizar. La primera es una calibración de los ojos. Y la segunda es una calibración de la cabeza. Vamos a empezar con la calibración de los ojos. Lo primero que vemos es que el doctor va a situar la cámara en modo calibración. Y esto va a producir un láser que se proyecta en la pared. Aquí vemos cómo el doctor pues ajusta un poco la cámara y ajustamos el láser de manera tal que el punto central que vemos en la pared corresponda con el punto central del láser. Entonces solicitaremos al paciente que mire hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y de esta manera estamos calibrando el movimiento de los ojos de acuerdo a cada paciente. La manera en la que se realiza la calibración es solicitándole al paciente que desplace su mirada hacia cada uno de los puntos láser, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sin mover su cabeza, de acuerdo a lo que nos indica el software. Una vez que el paciente haya mirado hacia todos los puntos,
el equipo nos va a generar un reporte de calibración. Así es como se ve este reporte. Vemos que hay dos imágenes. Una es la del ojo en la imagen y la otra es la del ojo en el espacio. En la primera podemos ver unos círculos de color negro. Esto nos asegura que el paciente miró hacia los 5 puntos del láser. Estos 5 puntos forman una cruz y esto se verifica en el ojo en la imagen. Ahora veremos el ojo en el espacio. Aquí nuevamente debe ser evidente la forma de cruz, que debe partir desde el 0 en el plano horizontal y asimismo debemos ver que la línea parte desde el 0 en el plano vertical. Así sabremos que fue una buena calibración. Pero si después de múltiples intentos no logramos obtener esta forma, podremos utilizar la calibración por defecto, que es el mismo tipo de calibración que utilizaremos en la prueba de tamizaje. Lo siguiente que haremos es la calibración de la cabeza. La calibración de la cabeza únicamente es necesaria si vamos a realizar la evaluación de los canales verticales, pues aquí se calibra la unidad inercial dentro de las gafas. Ahora veremos los pasos. Le solicitaremos al paciente que mire fijamente el punto en la pared y moveremos su cabeza en los planos horizontal y vertical, es decir, como diciendo no, de derecha a izquierda, y después como diciendo sí, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Nos aseguraremos de mover la cabeza entre 80 y 100 grados por segundo. Podemos hacer esto en forma pasiva, es decir, que el paciente mueve su propia cabeza, o de forma activa, es decir, cuando el clínico toma control de la cabeza del paciente. Debemos realizar 5 ciclos en cada uno de los planos y obtenemos un reporte que se ve así. Entonces vemos 3 círculos, cada uno con una línea negra que lo cruza de lado a lado. En el primer círculo vemos una línea horizontal, en el segundo una línea vertical y en el tercero vemos que se forma una cruz en el eje del círculo. Una vez que vemos que están ajustados todos los cuadrantes, podemos decir que la calibración es aceptable. En la parte superior vemos como un diagrama en tercera dimensión con unos puntos negros que representan los movimientos de la cabeza realizados durante la calibración. Una vez realizada la calibración de los ojos y de la cabeza, ya podemos iniciar con los impulsos cefálicos. Iniciaremos con la estimulación en los canales laterales, que son los más importantes, pues contienen la mayor cantidad de información diagnóstica. Ahora veremos 4 puntos importantes a la hora de obtener los impulsos cefálicos de buena calidad. Antes de hablar de la técnica como tal, nos enfocaremos en estos 4 puntos. Lo primero es que los movimientos deben ser rápidos e impredecibles, tanto en dirección como en tiempo. Además deben ser de una muy baja amplitud, deben ser realmente pequeños, solamente de unos 10 a 15 grados. Aquí vemos en la imagen que el paciente está mirando al centro y se ven los límites de 15 grados hacia cada lado. Y como lo hablamos al principio del webinar, es importante que los movimientos sean muy rápidos, unos 150 grados por segundo o más. Si seguimos estos 3 consejos, lo siguiente que debemos hacer es medir de unos 5 a 10 impulsos en cada dirección. Entonces vamos a iniciar con un impulso hacia la izquierda y en este caso debemos ver que no se superen pues los 10 a 15 grados por segundo.
Vemos que fue un movimiento bastante rápido y que el paciente mantiene su mirada fija en el objetivo. Después regresamos la cabeza del paciente al centro, pidiéndole que mantenga su mirada fija en el objetivo. Y después vamos a hacer otro impulso impredecible, en este caso otro impulso hacia la izquierda, pensando pues como engañarlo un poco, porque él pensará que el siguiente impulso sería hacia la derecha. Vemos que son movimientos muy cortos, de 10 a 15 grados y bastante rápidos, tratando de alcanzar esta velocidad de 150 grados por segundo. De nuevo regresamos la cabeza hacia el centro y para el siguiente movimiento lo haremos en dirección opuesta. De nuevo, impredecible, de menos de 15 grados y a una velocidad bastante rápida. Después regresamos la cabeza al centro y esto lo repetiremos hasta lograr de 5 a 10 movimientos por cada lado. Y así realizaremos la evaluación de los canales laterales. Ya sabemos cómo mover la cabeza, ahora cómo sostener la cabeza. Entonces, en este video vemos la técnica de sostener la cabeza desde el maxilar. Vemos cómo el doctor ubica sus dos manos a cada lado del maxilar del paciente, ubicando los pulgares detrás de la cabeza del paciente y haciendo movimientos cortos, rápidos e impredecibles de la cabeza. Cuando ubicamos las manos en el maxilar del paciente, es necesario que mantenga su boca bien cerrada, para que cuando hagamos el movimiento no se mueva el maxilar, sino la cabeza en sí. Entonces solicitaremos al paciente que mantenga su cabeza mirando hacia el centro, su maxilar bien cerrado, y además vamos a efectuar los movimientos sin tocar el cable USB, de la forma en que lo vimos en el video. Y esta es la forma correcta de estimular los canales laterales. Una forma alternativa es ubicar las manos en la parte superior de la cabeza del paciente, y esto también es totalmente aceptable y depende de la preferencia de cada persona, de la manera en la que se sienta más cómodo para realizar los impulsos. Como lo hemos mencionado, es necesario asegurarse de que los movimientos sean lo suficientemente rápidos. Para no preocuparnos si estamos muy seguros o no estamos seguros de la velocidad, es necesario saber que el software nos va a informar de la calidad del impulso y si esta fue efectiva o no. Pues en el software tenemos una guía de entrenamiento y allí es posible ver si la velocidad fue correcta o no. Si la velocidad fue correcta, va a aparecer un símbolo de color verde, un check. Vemos en la gráfica que representa el resultado obtenido, y en lo que nos vamos a interesar particularmente en esta parte es en el movimiento de la cabeza, que está dibujada por una línea gris en la parte inferior. Y notamos que la línea gris sigue el patrón de una sombra roja. Si la línea gris sigue los límites de esta sombra roja, quiere decir que la velocidad del movimiento fue apropiada. Asimismo, si el pico de esta curva está alrededor de los 80 milisegundos, que en el plano vertical podemos ver el tiempo, vemos que se encuentra antes de los 100 milisegundos, alrededor de 80. Entonces, si este pico estuviera antes de los 80 milisegundos, este impulso no cuenta, no sería válido. Pero si el impulso sigue el criterio, entonces vamos a obtener el check de color verde. Si no sigue el criterio, obtendríamos una X de color rojo, lo que indica que el impulso no tuvo la suficiente calidad. Ya conociendo la técnica para los canales horizontales, veamos ahora los canales verticales.
Para la evaluación de los canales verticales tenemos 4 canales en el plano vertical y estos funcionan de forma cruzada o coplanar. Es decir, que el canal anterior izquierdo no funciona junto con el anterior derecho, sino que se encuentra alineado con el posterior derecho. Es decir, que para estimular estos dos canales debemos hacerlo en la dirección anterior y posterior, y esto es lo que conocemos como LARP. Por otro lado, vamos a tener el otro par que consiste en el anterior derecho y el posterior izquierdo, y esto es lo que conocemos como RALP. Para iniciar los impulsos, tenemos al paciente mirando el estímulo hacia el frente y debemos hacer como un movimiento empujando la cabeza en un ángulo hacia adelante 45 grados. Entonces aquí seguimos pues los mismos principios que para el canal lateral. Debemos hacer movimientos bastante cortos de 10 a 15 grados con una velocidad bastante alta de 150 grados por segundo para obtener muchísimo mejores respuestas. Entonces aquí vemos un ejemplo. Si movemos por ejemplo la cabeza hacia abajo, debemos conservar esta inclinación de 15 grados con un movimiento bastante rápido y después regresar la cabeza al centro para hacer un movimiento impredecible. Luego la movemos hacia arriba, esta vez con el paciente todavía mirando hacia el objetivo, y regresamos la cabeza al centro conservando los movimientos impredecibles, rápidos y cortos. Nuevamente vamos a hacer un movimiento de 15 grados hacia arriba y así lo vamos a realizar de 5 a 10 veces en cada dirección para lograr la evaluación de los canales semicirculares. Ahora bien, en la estimulación de los canales verticales hay 2 técnicas sugeridas. La primera de ellas es mantener al paciente mirando hacia el frente a 0 grados. Y la segunda es con el paciente con su cabeza girada a 45 grados. Entonces aquí vemos la técnica número 1 con el paciente mirando a 0 grados. En este caso vemos que como la disposición de los canales es en diagonal, cuando la cabeza se encuentra a 0 grados, y vamos a mover hacia adelante la cabeza del paciente y hacia atrás en una dirección de 45 grados. En este caso estamos estimulando los canales LARP. Esto quiere decir el anterior izquierdo con el posterior derecho. Moviendo la cabeza hacia adelante, estimulamos el canal anterior izquierdo y hacia atrás el posterior derecho. Siempre el paciente está mirando el estímulo fijamente. Para asegurarnos de que estamos estimulando el canal correcto, hay una guía de entrenamiento en el software que nos mostró una sombra de color azul y de color rojo, y una línea negra que está atravesando estas 2 sombras nos indica que estamos estimulando el canal correcto. Entonces vemos cómo se debe hacer la inclinación de 45 grados. Cuando la hacemos hacia adelante, estimulamos el canal anterior, y cuando la hacemos hacia atrás, estimulamos el canal posterior.